Hola, soy Gerardo Trujillo de Noria Latinoamérica y en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca del efecto que tienen las partículas sólidas en el desgaste de la máquina. Bueno, hay estudios de diferentes tipos por grandes instituciones, por organizaciones, ya sea ligadas a la parte de la investigación o los que tienen que ver con fabricantes de la maquinaria. Todos ellos coinciden con un elemento. 80% del desgaste de los componentes de una máquina está ligado a la contaminación por partículas sólidas. El número es enorme, es bien grande. Eso significa que si nosotros queremos ampliar la vida de la maquinaria, la regla es bien sencilla. Elimina las partículas sólidas del lubricante. Por eso siempre mencionamos el contexto de un lubricante limpio, seco y fresco. Bueno, limpio es este elemento. Tratar de que no haya partículas sólidas suspendidas en el lubricante que finalmente van y atacan la maquinaria. Bueno, ¿de qué depende el impacto que pueden tener las partículas de desgaste? Las partículas sólidas en el desgaste de la maquinaria. Bueno, depende mucho del espesor de la película lubricante. En diferentes componentes de la máquina, el espesor de la película lubricante varía. Hay algunos lugares donde la película es muy pequeña, muy delgada. Por ejemplo, en un rodamiento podemos estar hablando de 0,1 micrones entre la bola y la pista del rodamiento. En un diente y diente de un engrane estamos más o menos hablando del mismo espesor de la película lubricante. En un sistema hidráulico podemos andar en rangos de 4 de 5 micrones. En un motor de combustión interna hay lugares como en el tren de válvulas donde la película lubricante es de 0,01 micrones y lugares un poquito mayores donde hay películas de 7, de 10 hasta de 40 micrones. Entonces, mientras más grande sea la película lubricante, podemos acomodar más partículas en medio de ella. Pero el momento en el que hay el mayor daño es cuando el tamaño de la partícula es igual al tamaño de la película lubricante. Porque en ese momento, ¿qué ocurre? Reemplazamos a la película lubricante por una partícula sólida. Y eso, en vez de disminuirme la fricción, la va a incrementar. Simplemente dejo de tener lubricación y empiezo a tener un desgaste por fricción, puede ser por abrasión, dependiendo de la naturaleza de la partícula. El daño que le va a ocasionar a la máquina esta partícula va a depender entonces de la cantidad de partículas que haya. Mientras más partículas, más impactos, más probabilidad de que estén raspando el interior de la maquinaria, de su tamaño. A veces pensamos que las partículas más peligrosas son las partículas grandes, pero en realidad ocurre lo contrario. Una partícula grande por su naturaleza, ¿qué va a pasar? Es más grande, va a quedar retenida por el filtro, o es más grande y por su propio peso va a ir asentándose al fondo del tanque. Pero una partícula de tamaño pequeño o mediano se mantiene durante más tiempo suspendida en el lubricante y puede llegar a más componentes en la máquina. Y en tercer lugar está la naturaleza de la partícula, de qué es. Yo puedo tener millones de partículas de un material que no tiene una alta dureza y entonces, a pesar de que tengo muchas partículas, no voy a provocar fricción ni daño abrasivo en la máquina. Pero si la naturaleza de la partícula es abrasiva o más dura que la superficie de la máquina a la cual trato de lubricar, entonces el daño va a ser impresionante. Entonces, consideremos entonces que para disminuir el efecto que tienen las partículas sólidas en el desgaste de la máquina, lo que tengo que es concentrarme en que el lubricante se encuentre limpio. El código ISO 4406 nos ayuda a identificar el nivel de contaminación sólida de las partículas lubricantes. Nos vemos en una próxima cápsula. Hasta pronto.